Muy buenos días, mis amados, bendiciones, bienvenidos, bienvenidas a Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano Luis Fernando Graciano. Qué placer inmenso, de verdad, poder estar con todos ustedes. Es un honor para mí poder estudiar juntos, como de costumbre, la porción de la Torá que nos toca estudiar en el día de hoy. Una porción maravillosa, una porción, mire, totalmente poderosa que nos puede instruir a entender un poco más la Torá. El objetivo de estudiar Torah es poder transformarnos, poder cambiar nuestras ideas, nuestras acciones y qué más nuestro hablar, nuestro accionar. Es importante entonces poder profundizar en los conceptos cada Shabbat. Lo hacemos desde el viernes, estamos desde el viernes estudiando, bueno, desde cada el sol ya estudiamos, comenzamos a leer, profundizar, cada día estudiamos la salilla. Los viernes nos reunimos aquí en esta plataforma, donde hay miles de plataformas también donde se estudia. Comenzamos a analizar las aliyah, los comentarios, los versos más importantes, los conceptos más importantes, los mandamientos también, para que en ese ejercicio podamos profundizar aún más en nuestra psique, en nuestra alma. Como dice una hermana, en la silla turca, todos los conocimientos, toda la revelación del Señor. Así que hoy estaremos estudiando la porción rica que está en Deuteronomio 11, verso 26 a Deuteronomio 16, 17. Ahí estaremos nosotros analizando un tema interesante que yo creo que es importante que veamos. Y le hemos colocado a este tema de hoy. Si las montañas hablaran, yo creo que las montañas hablan, ¿eh? Hoy yo he estado convencido de que eso es así. Así que permítame iniciar esta porción para que usted me pueda seguir. Quiero comenzar con una pregunta. Voy a hacer una pregunta retórica y hago un ejercicio breve de ver o oír. ¿Qué prefiere? ¿Qué sentido? Escuche bien, ¿eh? ¿Qué sentido usted prefiere hoy? ¿Ver u oír? Piense un minuto, voy a dar 5 segundos, piense. ¿Ya eligió? ¿Ya eligió? ¿Eligió? Ok. Hago otra pregunta. Voy a hacerlo de otra forma. La misma pregunta, pero de otra forma. ¿Preferiría ser ciego o sordo? Tómese 5 segundos. Medite un poco. ¿Preferiría ser ciego o sordo? Que Dios no permita ninguna de las dos cosas, ¿eh? Esto es hipotético. Pero digamos que tuviéramos que elegir entre el perder la visión o la audición. ¿Cuál de esas dos sentidos usted elegiría? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque en esta parasha, Dios nos ayuda a pensar sobre este tema. Desde el primer verso notamos la declaración de la Torá. Esta dice lo siguiente: mira, escucha muy bien, mira, pues hoy debe entenderlo, ¿eh? Esto es importante, hoy, no mañana, no pasado mañana, no 3 meses, no 5 meses, no 10 años. Hoy he puesto la bendición y la maldición. O sea, en otras palabras, estamos hablando de algo urgente aquí. Hay un sentido de rapidez aquí, de aceleración ¿para qué? Para oír. No para oír, perdón, para mirar. Dice, mira, esto es interesante esta palabra. ¿Por qué dice mira aquí? Yo quiero estudiar esto. Quiero profundizar, meditar en esto. Mira, pues, hoy delante de ti la bendición y la maldición. No dice escucha. ¿Por qué no dice escucha? No dice mira. Usa. Pregunto, ¿acaso Dios puso algo tangible delante de ellos? No, mi amado. Dios no estaba describiendo aquí cuando dice mira los conceptos intelectuales de la bendición y la maldición. Entonces, ¿por qué él dijo mira? Esto hay que meditarlo. Yo quiero tomar tiempo en esto. Obviamente, cuando vamos a aprender un poco más acerca de este concepto mirar, aquí se refiere literalmente a la comprensión. Cada vez que usted ve en la Biblia, mira que te mando, mira que te esfuerces, mira esa palabra, hay que tomar conciencia de que está hablando de comprensión.
Yo soy de los que cree que sin comprensión usted nunca podrá tomar decisiones correctas. Nunca podrá avanzar en la vida si no comprende las cosas. El mundo está ideado, fue edificado bajo la comprensión. El mundo de la tierra, el mundo material, el mundo en el cual vivimos, donde hay circunstancias adversas, donde hay adversidad, donde hay pruebas muy fuertes, la base para poder subvertir, superar todo esto, este mundo visible, literalmente tiene que ver con la capacidad de mirar, con la capacidad de comprender el medio ambiente, la realidad en la cual vivimos. Es por esa razón que usamos la palabra ver o mirar en referencia al entendimiento de algo. La palabra entendimiento es una palabra poderosa, no está en nuestro estudio de hoy poder analizarla de una manera profunda. Es el concepto de biná. Bueno, yo he hablado muchas veces de este concepto y no está de más hablar de este concepto y de que usted profundice en este concepto de biná. Como cuando nosotros decimos, ¿ves lo que te digo? Cuando usted le dice a una gente, ¿ves lo que te digo? Le está diciendo, ¿comprendes lo que te digo? Porque la vista es nuestro sentido más fuerte y confinable. Para explicar esta idea, póngame mucha atención, por favor. Tomemos, por ejemplo, a un perro y a su sentido del olfato. Como el sentido más fuerte y confiable del perro es el olfato, si él pudiera hablar y transmitir su entendimiento de algo, él diría, lo huelo, lo huelo. Ahora entiendo lo que dices. Eso sería un perro, ¿eh? Ahora bien, si la visión es nuestro sentido más fuerte y por eso fue utilizada esta palabra al comienzo de esta porción, esto genera más preguntas. Lo primero que quiero ver es que a veces la Torah usa la palabra escucha y se usa también muchas veces para referirse al entendimiento también. Por ejemplo, un verso extraordinario, emblemático de nuestro pueblo que es utilizado muchas veces, bueno, lo repetimos 2 veces al día. Y los sabios también aconsejan que se haga una vez más al terminar el día. Cuando nos vamos a acostar, que recitemos el Shema. Ya usted se lo sabe. Es un clásico, es como si fuera el credo del judío. Este dice, escucha Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. De igual manera, cuando vamos al Éxodo, capítulo 20, 18, ¿se acuerda? Esa historia es tremenda. En Éxodo 20, 18 nos dice, escuche bien, y el pueblo veía las voces, veía, que, que, que veía las voces. ¿Cómo así? Fernando, explícame esto. ¿Cómo puede ser que las voces escuches se puedan ver? ¿Cómo puede ser que algo auditivo pueda verse? Esto es tremendo lo que está diciendo la Torá. Cuando vamos al hebreo original, aquí la palabra es kolot. La palabra utilizada aquí es kolot, que significa voces. También se traduce en algunas versiones como relámpago o como truenos. La pregunta sería, ¿cómo podían ver las voces? ¿Cómo podían escuchar, oír las voces? Pero más que todo, ¿cómo podían verlas? ¿Cómo podían verlas con su visión? Las podían ver, por favor, escúcheme, por el escuchar. La podían ver por el oír, por la internalización y la recepción de las mismas. Nadie puede mirar si no internaliza y recibe las palabras de Dios en su corazón. Es por esa razón que oír en hebreo es Shema, que significa entender, biná, significa captar, diferenciar, significa asumir un compromiso a través del entendimiento. En otras palabras, oír es elegir. Yo siempre digo que la elección es uno de los conceptos más importantes en el ser humano y más en el creyente.
Usted es un alma que elige, mi amado. Es por esa razón que en ese mismo verso escuchamos que el pueblo de Israel delante de la montaña dijeron, Nazé Benishma, que significa haremos lo ordenado. Antes de ellos escuchar todo el discurso, todo lo que Moisés tenía que decirle, luego de durar 40 días y 40 noches, ahí en el monte del Eterno, ahí en la presencia divina, mi amado, antes de escuchar todos los pormenores, mis amados, del compromiso que iban a asumir, ellos dijeron, haremos lo ordenado y oiremos. Primero estaba el compromiso de hacer y luego el de extender, el de hacer. Es por esa razón que primero se entiende la internaliza. Oiremos significa recibiremos, internalizaremos, interpretaremos, analizaremos. No es casualidad que la filología moderna, en esta maravillosa ciencia, filología, se distinguen dos premisas, el significante y el significado. El significante es el soporte material sobre el cual se construye la lectura y por tanto el valor mismo. El valor mismo de la lectura está en el significante. Las letras, los conceptos, las palabras, la Torá, no tiene ningún sentido en otras palabras si no hay un significante. Esto requiere de alguien que le otorgue significado. Si no hay un actor que le otorgue significado a las palabras, a los conceptos, a las ideas, esto no va a hacer sentido. Por esa razón Elohim no impuso, no obligó a que su palabra sea obedecida, sino que la entregó, sino que la puso en disposición del pueblo. ¿Para qué? Para implementar un acto recíproco, una dualidad, para una confraternidad, para poder entender que si no hay dos partes en la ecuación, las cosas no se hacen funcionar. Y es el de la recepción. Es igual que cualquier don o cualquier regalo, cualquier ofrenda, cualquier sedacá, por ejemplo, como utiliza esta porción también que habla de la sedacá. Si no hay una recepción, eso se llama reciprocidad, ya que en algún momento de nuestras vidas estaremos en el escenario de ser los dadores y de ser o de ser los receptores. En algún momento, en todas las facetas, en todas las áreas, ya sea conyugalmente, ya sea fraternalmente, ya sea laboralmente, ya sea intelectualmente, siempre usted estará en esa posición. Puede ser que uno esté en la parte de dar, pero siempre también estará en la parte de recibir. Entonces debe haber una recepción, debe haber una confabulación, por así decirlo, una sinergia o una activación de esta dinámica de recibir y de dar. Esto envuelve un acto único, donde sucedió una vez y en un lugar y fue de un acontecimiento, de un libro y sobre todo de un dador que es Dios y de un pueblo que recibió, estuvo abierto a recibir, a entender, para hacer lo que recibían. La recepción es la lectura, la recepción es el entendimiento, la recepción depende de los receptores. Usted y yo somos los actores principales, mis amados. Es por esa razón que el Salmo 29:4 nos revela algo poderoso. Tome nota, por favor, porque esto le puede ayudar a usted a entender más la Torá. Dice, la voz de Elohim está en la fuerza. Escucha bien qué dice, está hablando y está aquí el salmista está tratando de entender y de comunicar más bien lo que sucedió en el monte Sinai cuando se entregó la Torá. Es por eso que la porción ri dice, mira, mira. Esa es la traducción de ri. Pregunto entonces, ¿cómo la voz de Elohim está en la fuerza? ¿Cómo es eso?
Hay otra versión que dice, voz del Eterno con potencia. Como la voz del Eterno tiene potencia. Como la voz de Elohim, en la voz de Elohim está la fuerza. ¿Lo escuchó bien? Su fuerza, mi amado, está en la voz de Dios. Ahora bien, ¿cómo la voz de Elohim está en la fuerza? Bueno, en la fuerza que tiene, escuche, usted, yo, todos nosotros, Israel, de oír, de entender lo que Dios está tratando de comunicar. Usted debe hoy entrar en el entendimiento de las cosas. Hoy usted está despertando a entender la palabra de Dios para poder enfrentarse a esta realidad. Esta concepción básica es el punto de partida del pueblo de Elohim, mis amados. Esta es la esencia del pueblo, como una nación, como un pueblo. Dios no está buscando personas individuales, Dios está buscando un pueblo. Elohim como el dador de la palabra y de la palabra como el elemento viviente. No es casualidad que la Biblia diga que la palabra es vida. En otra porción dice, en la palabra está la vida. Es por esa razón que él dijo, yo he venido a darle vida y vida en abundancia. Ya que la palabra viviente se hizo carne, habitó entre nosotros y vino a mostrarnos y a enseñarnos el poder de la palabra. Ya que la palabra tiene un origen divino. Y en una parte, y en su actualización humana, constante por otra, que es la verdad presente. Es por esa razón que Pedro en una ocasión le dijo al pueblo, ¿se acuerda? Yo quiero que ustedes sean confirmados en la verdad presente. Una cosa es la verdad presente y una cosa es la verdad pasada. No se puede confundir usted ahí. Esto tiene que ver con la internalización, con la comprensión, con el entendimiento. En el momento que estoy. Por eso dice, mira hoy, hoy, no mañana. Es hoy, el presente. ¿Qué puede hacer la palabra internalizada, comprendida en ti, hoy en tu vida? ¿Qué puede catapultar? ¿Qué puede influenciar? ¿Qué cambio puede traer? Comprender hoy lo que Dios está hablando. De manera que me viene a la mente también lo que dice el libro de Revelación 1:12. ¿Cuántos de ustedes han leído esta palabra? Esta palabra trae, mire, una luz poderosa, mi amado. Una luz poderosa. No antes sin poder salirme del punto que estoy diciendo en el monte Sinai cuando se entregó la Torá, que hay una tradición para complementar esto. Ya se me iba a pasar, pero me acordé a tiempo. Hay una tradición extraordinaria. Lo voy a leer directamente de aquí de este libro que tengo, que es el Midrash. Lo voy a leer directamente para que usted pueda no tener falla, de que usted lo pueda entender. Lo voy a leer lo que dice. Mire qué dice. Una tradición nos enseña que las palabras que salen de la boca de Dios se imprimieron en las tinieblas, de manera que se corporeizaron, escuche, e Israel las oía a la vez que las veía. Esto es poderoso. Estos son los rabinos hablando de este tema. Los hombres de esa generación vieron una luz tan potente que ninguna de las generaciones futuras verá ninguna parecida hasta la venida del Mesías. Es por esa razón que cuando nosotros tenemos la palabra de Yeshua, que es nuestro rabino, todas las enseñanzas que están registradas en el Nuevo Testamento, en sus biografías, que son los evangelios, él comenzó a hablar la verdad más profunda de la Torah. Es por esa razón que en la tradición de Israel se conoce a las palabras del Mesías como el misterio del misterio. Se le conoce como la Togá del Mesías. Es por esa razón que dice esto, que esas personas no van a poder ver nunca más estas palabras hasta el tiempo del Mesías. Y dice aquí, porque las escrituras dicen todo el pueblo veía las voces, porque realmente la vieron, la vieron. Y continúa diciendo el Midrash, dijo el rabino Eliezer, uno de los más grandes rabinos de Israel. Los israelitas vieron en ese momento lo que jamás ninguna generación verá, dice él. ¡Wow! Al mismo tiempo que los israelitas oían el sonido de los truenos, de los colot, de las voces, también la poderosa voz de Dios.
Israel penetró en ese momento en el misterio de la sabiduría suprema, don que no será concebido jamás en ninguna generación hasta la llegada del Rey Mesías, tal como está escrito en Isaías 52:8. Dice: con sus propios ojos verán a Dios que vuelve a Sión. No se queda ahí. Escuche otra versión de otro gran rabino, comentando otro gran rabino. Nos dice que hay otra tradición que nos enseña que cuando el Santo bendito sea reveló a Israel el decálogo en el monte Sinai, cada palabra se hizo visible en 70 sonidos. No es casualidad este número, usted lo sabe. ¿Se acuerda? Yom Kippur se sacrifican 70 bueyes. No es casualidad, porque al igual que cuando se entregó la Torah, o sea, el Matán Torah, lo que estamos tratando de diseminar aquí hoy, este oír, este obedecer, este comprender, este compromiso a hacer. También en ese lugar se diseminaron en 70 voces, porque en ese momento habían 70 naciones en el mundo. El 70 es representativo de todas las naciones de la tierra. En otras palabras, por eso esta tradición enseña que cuando Dios se revela en el Sinaí, Él se le reveló a todas las naciones de la tierra. Al igual que en Sucot se sacrifican 70 bueyes, porque esto representa a las naciones de la tierra, ya que Sucot literalmente representa la redención final, cuando ya el Señor cumple su promesa de que Él será nuestro Dios. Y Dios no es el Dios solamente de Israel, Dios es el Dios de las naciones también. Es por esa razón que en Sucot en Jerusalén, cuando es Sucot en Jerusalén, van muchas naciones representativas. Me acuerdo que hace algunos años, ¿no? Si no me confundo, en el 1900, yo creo que en el 2015, fueron representados 80 naciones del mundo Israel en ese Sucot. Y esto habla muy bien de lo que está sucediendo en las naciones, donde la conciencia de la Torá está aumentando, donde el entendimiento de la tradición judía, esta tradición que fue dada en el Sinai, está repercutiendo como una voz expansiva, como un efecto mariposa en el mundo. Ahora bien, mire que continúa diciendo, y voy a terminar ya esta cita. Dice que cada palabra se hizo visible en 70 sonidos que parecieron a los ojos de los israelitas como envueltos en luces resplandecientes. Israel vio también con sus propios ojos la gloria de Dios, tal como está escrito en Éxodo 20:18. Todo el pueblo vio las voces. Este sonido se dirigió a cada uno de los israelitas preguntándole. Escuche bien que dice este Midrash, que la voz de Dios, que fue diseminada en 70 naciones, a todas las naciones, y cuando las naciones no la recibieron, la voz de Dios o las voces de Dios fueron a cada israelita, preguntándole a cada uno, ¿quieres la Torah? La tradición enseña que cada israelita, cada ciudadano redimido de Israel, luego de haber sido libertado de Egipto y después de 3 meses fue llevado a la montaña, ahí ellos, mis amados, escuchen muy bien, cada uno dijo, sí, haremos y luego obedeceremos, y luego entenderemos. Se comprometieron a esa palabra, dijeron sí a la voz de Dios, dijeron sí al compromiso de traer el poder de la palabra al mundo, hacer la luz, el testigo. Y eso es lo que está pasando hoy, Enrique. Yo creo que usted me ponga mucha atención. Este tema es muy poderoso. Por eso dice el Midrash, este sonido se dirigió a cada uno de los israelitas preguntándole, ¿quieres aceptar la Torá que encierra tantos preceptos negativos y tantos preceptos positivos? Y termina el Midrash y dice, cada uno de los israelitas dijo que sí. Oh, mi Dios, hoy Dios le está hablando a un pueblo que tiene que decir que sí, que debe decir que sí. Debes mirar, debes obedecer la voz de Dios, porque la fuerza para poder vencer, para poder tener relevancia en este mundo,
es posible solamente cuando nosotros nos comprometemos, mis amados, a vivir esta palabra. Entonces termino aquí, estoy emocionado por esto, dice, y entonces el sonido de los besos en la boca, oye, dice que las voces, luego de que cada uno de los israelitas aceptó el yugo de la Torá, antes de comprender, oh Dios mío, antes de entender, no sé si me está siguiendo. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que primero quiere, escuche, tener todos los pormenores de todo lo que le pasa. Pero aquí no está diciendo eso. Aquí te está hablando que antes de entender todos los pormenores, lo que catapulta es entender, es el compromiso de obedecer toda palabra que sale de la boca del Elohim. Eso es lo que enseñó nuestro rabino. No solamente de pan vive el hombre, no solamente de comida vive el hombre, no, el hombre vive de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y tiene que tener aquí una suspicacia importante porque existen palabras que no proceden de la boca de Dios. Son solamente las palabras que proceden de la boca de Dios que tendrán el poder, que te traerán vida. Por eso dice que besó a cada uno, lo besó en los labios. Y entonces dice el sonido, les besó en la boca, tal como está escrito en Cantares 1:2. Que me bese con los besos de su boca. Pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren que los besos de la boca de Dios, que los besos lo besen a usted en su boca? ¿Cuánto es la palabra de Dios? Yo quiero eso. Yo estoy convencido y quiero comprometerme aún más en oír. En Shema. ¿Se acuerda usted también? Me trae la memoria. Ahora sí puedo entrar aquí. Luego de entender estas cosas maravillosas. Que en el libro de Revelación tenemos un caso muy similar a lo que está sucediendo aquí en el libro de Éxodo y lo que está sucediendo también en contraste con la porción rica. Está en el verso 12 de Revelación 1:12. La Biblia dice, me volví a ver la voz del que me hablaba conmigo. Usted ve que también aquí en el Nuevo Testamento utiliza la misma fraseología, la misma retórica. Pregunto, ¿cómo puede ver las voces? Aquí está hablando de lo mismo. Él dice que estuvo que volverse, volvió a ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, dice, vi 7 candeleros de oro. Los candeleros de oro hablan. Póngame mucha atención, por favor, porque esto es interesante. Nótese aquí que cuando Juan oye una voz a sus espaldas, se impresiona. Luego se vuelve a ver la voz, no a oír la voz. ¿Lo nota? Cuando él da vuelta, ve 7 candeleros de oro, que es una representación. Escuche, por favor, esto. Simbólica de la revelación de la Torá, de la doctrina perfeccionada. Cuando yo hablo de doctrina, que no es un término malo, hay mucha gente que sataniza esta palabra. No es mala esta palabra, es la Torá. Los candeleros es una imagen poderosa de esta Torá, mi amado, revelada por Dios. Es por esa razón que en el centro de todo esto él ve uno como el Hijo del Hombre, es decir, la voz que escuchó. Está oyendo y está viendo más que todo al mismo Mesías, la Torá viviente, que ahora él se vuelve para ver si procede del hombre, que es el Hijo del Hombre, que es un término para la divinidad. ¿Cuántos están entendiendo esto? Veo que estos ejemplos están en todos los lugares de las Escrituras porque es el mismo principio. Ahora bien, luego de entender esto y oír estas palabras, yo pregunto, analicemos esto. ¿Por qué la Torá no usa siempre la palabra mira en alusión a la interiorización
y la comprensión de algo, si la visión es nuestro sentido más confiable. Volvamos a Ri. Por eso dice Ri, desde que inicia, mira, mira, mira pues, puse hoy delante de ti la bendición y la maldición. Debes mirar la bendición y la maldición. Debes mirarla. Por esa razón, escúcheme por favor, deme unos minutos más porque quiero establecer algo importante. Mira, mira, no dice oye, sino mira. ¿Por qué? ¿Por qué no usa siempre la palabra mira en alusión a la interiorización y la comprensión que está conectada al término Shema que acabamos de analizar aquí? Bueno, si la visión es nuestro sentido más fuerte, ¿qué es lo que está tratando de decirnos Dios aquí? Por cegar a una persona debería ser mayor al que recibe quien le causa sordera. Si la visión es nuestro sentido más fuerte, el castigo, lo voy a repetir, por cegar a una persona debería ser mayor al que recibe quien le causa sordera. Sin embargo, cuando vamos a la tradición hebrea, en el Talmud, en el Tratado Baba Kamaz 15b, legisla que si una persona le causa sordera a otra, debe pagar mucho más que si la dejara ciega. Y yo entonces observo que debería ser al revés. ¿Cómo podemos solucionar esta aparente contradicción? Para poder contestar ambas preguntas debemos sumar un tercer factor en la ecuación de las fuerzas, un factor de confiabilidad de los sentidos, que es la comunicación con los demás. Helen Keller dijo en una ocasión, si me preguntaras si pudiera recuperar uno de mis sentidos, ya sea la vista o la audición, ¿cuál elegirías? Elegiría la erudición, respondió. Ser ciego te separa del mundo, pero ser sordo te separa de relacionarte y de comunicarte con los demás. Es por esa razón que dijo ella que prefiero las personas antes que el mundo. Prefiero a las personas antes que el mundo. La audición es es más valiosa, en otras palabras. Y respecto al pago de los daños, porque perder la capacidad para relacionarse y compartir con los demás es una privación más seria. La vista puede ser nuestro sentido más fuerte, pero las relaciones humanas y la comunicación asertiva son las más vitales para la existencia humana. La Torá desea transmitir mensajes diferentes y específicos cuando elige usar mirar u oír en referencia al entendimiento de ciertos temas. Cuando, como hemos explicado, usa la palabra Shema, oye, indica la necesidad de un compromiso que involucra nuestro sentido de intelectualidad. Pero cuando usa mira, como en esta porción Ri, implica que debemos hacer un compromiso que involucra nuestras emociones. Oír requiere un entendimiento mayor y más profundo, mientras que ver, que es lo que propone esta porción Ri, requiere una reacción mayor frente a un entendimiento preexistente. Oír Shema requiere un entendimiento mayor y más profundo porque cuando podemos escuchar a alguien, podemos comunicarnos con él, podemos comunicarnos con él, con ella. Por más importante que es el lenguaje de señas para el sordo, no puede reemplazar los elevados y profundos niveles de comunicación entre las personas que le permite la audición. Es por esa razón que la vista se usa para llenar de emociones un entendimiento que ya tenemos. Porque la vista es nuestro sentido más fuerte y confiable. Ver realmente es creer. ¿Lo oyó? Ver es realmente creer.
Y cuando veo algo, puedo comprometerme con ello con mayor facilidad que cuando solo lo escucho. Es por esa razón que esto explica una fascinante diferencia entre las palabras de los místicos hebreos del Zohar y el Talmud. Cuando el Talmud introduce hechos o información, lo hace con la frase ven y escucha, que en hebreo es tan shema. Cuando los sabios místicos presentan una nueva información, la frase introductoria es ven y mira, y así. Aquí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque las cosas más profundas, los misterios, las interioridades de las cosas tienen que ver con mirar, tienen que ver con las emociones internas que tenemos. Y esta es la diferencia clara aquí. El Talmud incluye toda la Torah racional revelada, conocida, que en hebreo es niklah, revelado. Lo revelado es para nosotros. Esta sección de la Torah conlleva un pensamiento lógico, amplio y profundo, así como un entendimiento del intelecto humano. Es una de las expresiones de la imagen de Dios. Por esta razón, es más necesario escuchar porque permite una mejor comunicación en el plano racional. Pero cuando nosotros hablamos de los misterios, de la sabiduría oculta que está incrustada, la Torá del Mesías, como dijimos, la, la, el punto central, la esencia de la Torá, como cuando Jesús dijo que no es adulterio cuando tú te acuestas con una mujer. No, no es adulterio cuando tú, siendo casado, te yergues a otra mujer que no es tuya. No, él enseñó lo profundo de lo que él quería decir cuando él le entregó Torá en el monte Sinaí. Ese es el misterio, la esencia. La Torá del Mesías es la esencia de los mandamientos, la motivación que tiene. Por eso él dijo que cuando ya tú la codicias en tu corazón, tú ves en el interior, en el centro de tus decisiones, ya has adulterado. Usted ve cómo esto puede tener una diferencia muy marcada entre oír y ver. Ver tiene que ver con las profundidades. Ver tiene que ver con la esencia de las cosas. En otras palabras, de lo que le está diciendo el pueblo, ven la esencia de las cosas. Pueden entender la profundidad de lo que quiero decir. Por eso los pongo delante de ustedes. Hoy la bendición y la maldición está en sus manos. Pero poder tener en nuestras manos la bendición y la maldición tiene que ver con la capacidad de mirar, del nistar, que es la Torah oculta. La vista es el sentido que puede despertar nuestras emociones generando una gran reacción. Y la función principal de estas ideas en la Torah es fortalecer nuestras pasiones y emociones para nuestra alma y nuestro ruach, nuestro espíritu. Es por esa razón que cuando yo puedo acceder, ¿qué es lo que Dios está tratando de hacer hoy? De enseñarnos hoy, de acceder a eso, a la profundidad, a la esencia misma de las cosas. No a lo que vemos por simple vista, no a lo que vemos por fuera, sino a lo que realmente significan las cosas, a la esencia misma de las cosas. Es por esa razón que este primer versículo de la porción RI, teniendo en cuenta el contexto, mira, es más apropiado. Dios no tiene casualidad cuando habla sus cosas. Dios describe una ceremonia de juramento por la observancia de la Torah que involucra bendiciones y maldiciones. Esta ceremonia tendría lugar solo cuando pasara el tiempo, o sea, mucho tiempo después, cuando los judíos cruzaran el río Jordán para entrar en la posesión prometida a Israel. Entonces, ¿por qué Dios dijo, mira, puse delante de ti hoy la bendición y la maldición? Las bendiciones y las maldiciones no estaban delante de ellos en ese momento. ¿Por qué dijo hoy?
Hoy algo ocurre. Dios transmite la conciencia de que habrá una ceremonia de bendiciones y maldiciones. El evento requiere una gran cantidad de preparación. Y el pueblo judío, el pueblo, la totalidad del pueblo, debe saberlo con anticipación. Hoy. Es por eso que hoy yo quiero que usted me pueda comprender estas palabras. Hoy tiene el objetivo de internalizar. Hoy debemos internalizar y hacer un compromiso serio que involucra las emociones para prepararse para el gran evento de las bendiciones y las maldiciones. No es algo que tenemos no es algo que vamos a enfrentar en otras palabras en un futuro lejano. No, mi amado, es algo que hay que considerar y para la cual debemos prepararnos hoy mismo. ¿Ves lo que digo? De manera que cuando estudiamos este verso y vemos cómo Dios se revela en ese momento, Él dice, he aquí, pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición si obedecen los preceptos de Hashem, su Dios, quien les ordenó hoy. Y la maldición, si no obedecen los preceptos de Hashem, su Dios, darás la bendición en el monte Gerizim y la maldición en el monte Ebal. Cuando usted ve este escenario geográfico, ya que los lugares son importantes también, es en el momento donde te encuentras hoy lo importante. ¿En qué momento te encuentras hoy? En el momento que se dio la Torá y que es un eco para la eternidad. Cuando nosotros observamos los montes visiblemente, uno de los montes, el monte Gerizim, era un monte lleno de árboles, frondoso, lleno de árboles frutales, mientras que la imagen literal en el momento en el cual ellos estaban parados, el monte Ebal era el lugar de las maldiciones, se veía literalmente visible con un terreno totalmente árido. Dios quería que ellos conectaran visualmente el compromiso de ver literalmente los dos montes. En la parashón, ¿se acuerda que en la más adelante estaremos analizando esto en otra porción llamada Kitabó? Que de acuerdo al entendimiento de Rashi, los levitas separaron entre las dos montañas, mientras las 6 tribus se paraban en el monte Gerizim y 6 tribus se paraban en el monte Ebal. ¿Usted está entendiendo ya? Los levitas giraron en dirección al monte Gerizim y dijeron 11 bendiciones. Y luego giraron en dirección al monte Ebal y dirigieron las 11 maldiciones que son mencionadas aquí como la contraparte de las bendiciones. Pero es difícil comprender cuál podría ser, mis amados, el propósito de una ceremonia como esta. Las bendiciones son el resultado literalmente, escuche bien, este es el resumen de todo, de prestar atención a la esencia de la palabra de Dios. Como es explicado aquí, mientras que las maldiciones, mis amados, son la consecuencia de no hacerlo, de elegir no hacer lo que Dios nos aconseja hacer. Es por esa razón que pregunto, ¿qué tiene que ver esto con la montaña y los levitas y tribus que son divididas en 2 grupos? ¿Por qué hace esto Dios? ¿Por qué estos mandamientos específicos son seleccionados para servir de base para las bendiciones y las maldiciones? ¿Cómo nosotros podemos relacionarnos, mis amados, con el hecho de que estas bendiciones estén relacionadas con una ubicación geográfica y las bendiciones con otra? Por eso utiliza la palabra mira. Y el punto central de todo es el colectivo.
Para poder examinar exhaustivamente esto más profundamente también debemos comenzar a explicar la relación que existe entre el individuo y el pueblo judío. El concepto llamado Klal Israel, Klal Israel. Es por esa razón que Ezequiel lo dice Ezequiel 34:31 dice, y ustedes son mi rebaño. Escuche bien, ustedes son mi rebaño, el rebaño de mi pastizal. Ustedes son Adán. Escuche esto, por favor. Dice, ustedes son Adán. Dice la palabra de Ezequiel, Adán, hombre. Yo soy su Dios, dice Hashem el Todopoderoso. ¿Por qué no usa la palabra común en la Biblia para decir hombre que es Ish? Aquí usa Adán, porque aquí está el punto central de todo. En hebreo los judíos son llamados Ebal, o sea, vamos a decir Israel, el pueblo de Dios que somos todos nosotros, para que no me malinterprete. No es nada malo decir judío. No, no es nada malo, porque es un término político. Pero vamos a usar Israel para que me pueda entender más precisamente. Israel es usado en la Biblia como Adán. Cuando usted estudia el libro de Génesis y ve que Adán fue creado, está hablando de Israel literalmente, que significa hombre, significa humanidad, usted lo sabe. Y ese es un sustantivo colectivo. Dios le está hablando a un pueblo completo. Dios está hablando a un pueblo, a Adán, que él considera una sola persona. Es por esa razón que cuando se entregó la Torá, dice que todos estaban como un solo hombre delante del monte. Es por esa razón que la unidad de muchos individuos es un asunto espiritual. El ver los montes, el ver la imagen visible de la bendición y la maldición, traería una conciencia colectiva a un pueblo. Es por eso que la unidad del individuo es un asunto de integridad física. Cada individuo tiene su propia presencia física y ocupa su propio espacio particular, pero la unidad, la unicidad, el Ejad, muchos individuos es un asunto espiritual. Dios le está hablando cosas espirituales aquí a un pueblo. Un pueblo no tiene una presencia física o una integridad particular. Es en ese sentido que el pueblo judío, el pueblo de Israel es considerado como un solo hombre, por el hecho de que todos son leales a la Torá. La Torá es el punto de aglutinamiento, es el punto de referencia, es el punto de amalgamación, es el punto de conexión. Y por lo tanto, no solo están dedicados al mismo objetivo o meta espiritual, sino que también asumieron el compromiso de lograr dicha meta siguiendo la misma ruta. ¿Cuál es la misma ruta? La fiel observancia de los mandamientos de la Torá. Por consiguiente, un prerequisito, como hemos hablado, para la aceptación de la Torá es, como dice el libro de Éxodo 19:1, dice, escuchen muy bien, y allí acampó Israel frente a la montaña. ¿Vio? Israel como un solo hombre, con un solo corazón, dice. Lo dice. La identidad de cada judío, de cada creyente, de cada israelita, que como todos nosotros aquí, tiene dos aspectos. Existe un individuo, usted existe como un individuo y existe como un apéndice del pueblo judío. Es por esa razón que en uno de los rezos más importantes, llamado el Shemonah Esrei, es una plegaria muy importante para nosotros, decimos, redactada, como muchos de ustedes saben, si no lo saben, fue redactada por los miembros de la Gran Asamblea para que cumplamos con nuestra obligación de orar. Y se expresa completamente en plural. ¿Por qué se expresa completamente en plural? Decimos, cúrame. No no dice cúrame. No dice bendíceme, no. Cuando oramos decimos, cúranos. Cuando oramos decimos, bendícenos. ¡Qué tremendo! A primera vista esto parecería una forma inválida de orar. Pero Maimónides, un gran intelectual judío, explica
En las leyes del rezo, yo le exhorto, por favor, mire, estudie estas leyes. ¿Quiere aprender a orar correctamente? Lea a Maimónides cuando habla de las leyes del rezo. Él nos dice que el mandamiento de orar, de rezar, como se le dice en hebreo, requiere que uno exprese diariamente sus necesidades personales a Dios. Hay mucha gente que no quiere hacer esto, que dice que esto es malo. No, Dios espera que usted le ore eso. A la luz de esta obligación, como dice Maimónides, pregunto, ¿cómo puede ser que los miembros de la Gran Asamblea, quien seguramente conocían esta ley, hayan creado una plegaria que exprese completamente en plural para que cumplamos con nuestra obligación? Esto es paradójico. Como siempre, todo en Israel es paradójico. La respuesta es que expresamos nuestras necesidades individuales en el contexto de nuestra identidad como miembro del gran hombre compuesto por el clan Israel, por Am Israel, que somos todos nosotros, dado que todos nosotros como los hijos de Dios componemos un solo Adán. Es por esa razón que los problemas del individuo, mis amados, toman una mayor relevancia, ya que interfieren con la habilidad del clan Israel de funcionar apropiadamente. El cuerpo, como somos todos nosotros, está formado por varias partes. Es por eso, bueno, Pablo utiliza estas metáforas, hablando de la unicidad. Las necesidades del individuo también son necesidades del clan Israel, dado que los miembros de la gran asamblea, estos grandes sabios, sabían, encabezados por Esdras, Nehemías y todos estos grandes sabios, el profeta Zacarías estaba ahí, Malaquías estaba ahí, sabían esto. Nos enseñaron a expresar nuestras peticiones como algo público en lugar de hacerlo como una necesidad personal, ya que su importancia aumentaba en una mejor garantía para obtener una respuesta favorable de parte de Dios. Es por esa razón que usted puede ver que todos los israelitas, todo Israel, en todas sus facetas, ora lo mismo en el mismo momento. En Shaharit, el Marif, en todos los tiempos de oración, oramos lo mismo. Nos estamos concentrando como un solo hombre en concordancia, en coinonía, para poder subir a los cielos y poder ser recibidos, que no solamente está orando una persona, sino que estamos orando todos. Es como una fuerza poderosa que puede traer materialización en el mundo físico. Es por esa razón que hoy tenemos que entender en esta porción, que los mandamientos que Dios quiere que obedezcamos es para todos. Podemos ver la ilustración más clara de esto en los mandamientos. Tenemos 613 mandamientos, como usted conoce, de los cuales 365 son negativos y 248 son positivos. Los 248 mandamientos positivos, como usted sabe, corresponden a los órganos de una persona según como son listados en la Mishnah, en el tratado Keilim 1. Sin embargo, muchos de los mandamientos son exclusivamente para los levitas, para los coanín. Algunos son para las cortes de justicia, otros se refieren solamente al rey. Algunos mandamientos son tales que esperamos que nunca se presenten en nuestras vidas, como aquellos que se refieren al divorcio, bajo ciertas circunstancias. Dios no quiere que nos divorciemos, pero hay ciertas circunstancias que dan la posibilidad de ser roto el matrimonio o casarse con la esposa del hermano cuando éste muera sin tener hijos. Eso es lo que se conoce como el matrimonio levirato en las escrituras. Hay otros que solo pueden cumplirse en Israel solamente. Y por lo tanto, durante los 2000 años de exilio, que estaban más allá de nuestro alcance, a pesar de que no eran nuestra culpa, porque solamente se deben obedecer en Israel. ¿A qué yo me refiero con esto? Que cuando nosotros, como el clan Israel, cuando todos nosotros, como estamos viendo en esta porción, que todo el pueblo de Israel estaba delante de esos dos montes, viendo físicamente lo que le deparara el futuro. Por eso debían comprometerse hoy a elegir qué querían. Es por eso que dice hoy, porque hoy debemos comprometernos, como he dicho, a que nosotros podamos recibir desde hoy en adelante no solamente bendiciones. Es por eso que cuando el Arizal, un gran sabio de Israel,
escribió que la perfección de una persona requiere el cumplimiento de todos los mandamientos. Ahora yo pregunto, ¿cómo una persona como yo te ha visto, si hay mandamientos que solo pueden hacer las mujeres, que solo se pueden hacer en Israel, que solo se pueden hacer, por ejemplo, los sacerdotes, que solamente lo pueden hacer los reyes, por ejemplo? ¿Cómo podemos conciliar esta frase de Arizal que dice que toda persona requiere el cumplimiento de todos los mandamientos? Y me viene a la mente inmediatamente que eso lo vimos a cada rato por ahí. Gente que no conoce Torah. ¿Cómo puedo yo cumplir todos los mandamientos? Dígase en el cristianismo que nosotros todos venimos. No, que no podemos cumplir todos los mandamientos. Pero Arizal dice que sí, que todos somos requeridos a cumplir todos los mandamientos, pero sabemos que no podemos. ¿Cómo conciliamos esto? ¿Cómo conciliamos esta frase de Arizal? Bueno, la respuesta la podemos encontrar nuevamente en la unidad del clan Israel. Tengo que decirle hoy, usted tiene que tener claro que la Torá fue entregada a un pueblo, no a un individuo. Fue entregada al clan Israel. Es por esa razón que los individuos deben cumplir con ella en el contexto del pacto en el monte Sinai, el cual fue hecho con el clan Israel y no con individuos. Puede que los individuos estén obligados de cierta manera bajo sus términos, sí, pero la parte firmante fue clan Israel, la firma estampada para poder obedecer, hacer y luego entender, debe ser firmada por clan Israel, no por Fernando, no por María, no por Juan, no, por el clan Israel. Todo el pueblo está unido en esta tarea. Si todos los hebreos individuales cumplen las obligaciones de la Torá, ¿qué es lo que Dios está tratando de enseñarnos hoy? Que recaen sobre ellos. Entonces el clan Israel, somos todos nosotros, estará cumpliendo con la Torá. La observancia del clan Israel reverbera para beneficiar a todos los judíos individuales. La observancia de la Torá es una responsabilidad colectiva, entonces, tanto como una obligación individual. Sus beneficios son compartidos, en otras palabras, colectivamente. Y las consecuencias de no cumplir con ellos son sufridas por todo judío también. Porque no nos podemos desprender del cuerpo que somos, el clan de Israel. No somos una entidad individual separada. Todo lo que hacemos repercute, mi hermano. Este sistema dual revelado aquí en el monte Ebal, en el monte Sinai, versus el clan de Israel, estar incorporado en el funcionamiento de la providencia divina. Es por esa razón que el Gaón de Vilna, este gran sabio, señala que encontramos la siguiente instrucción en las leyes de la batalla que son descritas en la parashá próxima de la semana que viene. Me voy a adelantar un poco. Mire qué dice. Dice Deuteronomio 27. ¿Y quién es el hombre que se ha comprometido con una mujer y no se ha casado con ella? Escuche bien. Que vaya y regrese a su casa para que no muera en la guerra y otro se case con ella. El Gaón de Vilna pregunta, la tradición judía enseña que el destino de una persona es sellado en Yom Kippur. Amén. Yo creo que usted debe decir amén ahí. Si una persona fue destinada a la vida en Yom Kippur, no puede morir en la batalla. No, porque ya usted fue destinado por Dios. El mazal se llama en hebreo, mazal, que es destino. Se traduce así, pero literalmente es como decir lo que Dios ha establecido para ti. Eso es lo que significa. Sí, y si fue destinada a muerte, entonces, lo contrario, ¿de qué sirve evitar la batalla? ¿De qué sirve? No hay ninguna razón. Seguramente, igualmente, morirá de otra forma. De igual manera, responde el Gaón de Vilna entonces, la providencia divina se relaciona con una persona en dos formas, como un individuo y como parte del clan Israel. ¡Qué barbaridad! Esto es tremendo. Una guerra es un evento público, un acto del clan Israel, o sea, de todo Israel. Los individuos son quienes pelean las batallas, pero el pueblo como un todo
es el que entra en la guerra. ¿Lo entendió? Esto es importante para los que les gusta esta cosa de las guerras. La providencia divina puede haber decretado que un cierto número de soldados debería morir en la batalla. Y puede que estos mismos soldados no tengan ninguna sentencia de muerte como individuos. Por lo tanto, si una persona pelea la batalla, podría morir como resultado del decreto colectivo, pero si es enviado a casa, como dice el texto, podría salvarse debido a que no hay un decreto individual que haya sido emitido contra él. ¡Wow! ¡Cuánta sabiduría en estos sabios! Es por esa razón que el pecado de otro es tu pecado. Cuando alguien peca, no es tu pecado, no es el pecado de fulano, es tu pecado también. Pero ¿cómo puede entonces ser que aplique o que se aplique un sistema de responsabilidad colectiva en contra de los individuos? Esto es parte de la Torá. ¿Qué puede hacer el individuo entonces para evitar el mal actuar del pueblo como en todo? Estas son preguntas válidas. ¿Cómo puede ser justo castigar a alguien por el pecado de otro? Hay una regla interesante en la tradición hebrea. En Deuteronomio 29-28 está escrito y dice: los pecados ocultos son de Hashem, nuestro Dios, pero los pecados revelados son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para cumplir todas las palabras de la Torá. Eso está escrito en Deuteronomio 29-28. Nosotros, mis amados, la colectividad del clan Israel, no podemos controlar los corazones de las personas, no. Y ese es el punto que Dios quiere establecer. Pero si somos capaces de mantener un alto estándar individualmente en la observancia de la Torá en público, el comportamiento público de la gente, el cual sí cae bajo nuestro escrutinio, debe ser mantenido en un alto nivel. Escúchelo bien, ¿eh? Su comportamiento público, el cual cae en su propio escrutinio, debe ser mantenido en un alto nivel. Es por esa razón que, dado que compartimos el destino de nuestro prójimo como el clan Israel, no podemos seguir el principio de que la moralidad de la gente es asunto de su propia conciencia privada. No, toda sociedad siente que tiene el derecho de adoptar por la fuerza medidas que preserven la paz entre sus miembros, a pesar de los distintos estándares morales que hay en la sociedad humana referentes al uso de la violencia física. No podemos, en otras palabras, permitir que alguien dañe a otro mientras nos quedamos sentados sin hacer nada. De la misma forma, Clan Israel, todos nosotros como una colectividad, debe forzar cierto estándar de observancia de la Torá debido al mismo principio. Es por esa razón que las acciones morales de cada hebreo, de cada hijo de Dios, afecta el bienestar tanto físico como moral de los otros judíos, tal como los órganos de un cuerpo puede ser afectado el uno del otro. Finalmente, estamos llegando al final del asunto. Estamos llegando al meollo, a la clave. Es por esa razón que el Or Haim explica que el tema común que hay entre los 11 pecados que están relacionados al monte Baal, que son las maldiciones mencionadas aquí, es que ocurrieron en privado. Póngame atención, por favor, esto es importante. Ojo aquí, si usted no entendió nada de lo que yo he dicho, por favor, esto es importante. Esta es la centralidad de todo lo que yo quiero hoy decir. Hay cosas que se hacen en privado, individual. ¿Qué es lo que está hablando aquí? Hay que tener cuidado cuando usted está solo. El clan Israel no puede controlar cómo la gente le habla a sus padres o las prácticas sexuales ilícitas que ocurren a puerta cerrada. La totalidad del pueblo no puede, incluyendo ni su pastor, ni su maestro. Ninguna de estas cosas mencionadas pueden ser controladas por el clan Israel, por la colectividad.
solamente pueden ser controladas y miradas. Mira los pecados, lo que está diciendo el texto, mira los pecados que tú haces solos en el escrutinio de tu propia vida. Son pecados ocultos. Trata de los pecados ocultos, los cuales Dios no tiene problema de tratar. Pero me pregunto, ¿eso significa que el clan de Israel está completamente excluido de esta área? No. Esa es la importancia, mis amados. Estoy terminando, déme un minuto más. Esto se puso bueno ahora. ¿Lo pudo entender? Está hablando de los pecados personales, ocultos que usted tiene, que sabemos que hacemos, que sabemos que nosotros estamos atados a muchos de ellos, que sabemos que no podemos dejarlo. Porque una cosa es estar en el escrutinio de todo el mundo y que todo el mundo te vea que tú oras muy bonito, que tú hablas muy lindo, que tú, qué sé yo, observas los mandamientos en grupo, en el escrutinio público. Pregunto yo, ¿y lo personal? ¿Y cuando estás solo? Eso es tu escrutinio, eso es tu responsabilidad. De eso trata las maldiciones aquí. Esa es la importancia del monte Ibal y el monte Gerizim aquí. Mira, hoy ten previsión visible de que en el futuro podréis experimentar maldiciones y bendiciones también, como estos dos montes, uno frondoso, muy lindo y otro muy desértico. Así será tu vida, dice el Señor. Por eso él dice, coge la vida. Cuídate de los pecados ocultos, en otras palabras, lo que está tratando de decir. No pierdes el foco, no le des poca importancia al oculto. Que estos pecados no permitan que Clan Israel pueda tener la fuerza y el impacto que fue destinado a hacer. Comienza con lo personal para repercutir lo colectivo. Aquí está la importancia. Por eso dice, he aquí, mira, hoy pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición y la maldición, mis amados, es responsabilidad personal que repercutirá colectivamente luego. Esto es lo que está diciendo aquí. Incluso las consecuencias de los actos privados caen bajo la jurisdicción del clan Israel, en otras palabras, a grandes rasgos. La bendición y la maldición, en otras palabras, son presentadas por Dios al pueblo hebreo para que las distribuya. Todas las bendiciones, mis amados, fluyen por medio del clan Israel. Y la mayor maldición es ser separado del cuerpo del clan Israel, tal como un apéndice es separado del cuerpo humano. La enunciación de las bendiciones que tenemos aquí y las maldiciones por parte de los levitas a las tribus que se encontraban paradas delante del monte Gerizim y el monte Ebal están muy lejos de ser una ceremonia vacía. Habla de tus pecados privados que repercutirán en lo colectivo, que traerán un eco, por así decirlo, negativo a la comunidad. Es la lucha de lo público y versus lo privado. Lo público versus lo privado. En la sociedad secular que vivimos en este momento se basa en el concepto de tolerancia. El comportamiento privado es una expresión de la moral privada y nadie debería entrometerse. Un concepto como este, sin dudas, es efectivo para mantener la armonía pública, pero tiene unas consecuencias sumamente negativas cuando es aplicado al mundo interno del individuo. Le permite al individuo mantener un estándar moral diferente en su vida y privada que en su vida pública. Usted puede verlo aquí. Usted no puede tener un comportamiento público muy bonito, mucha parafernalia, muchas trompetas, y tener un comportamiento privado totalmente divergente a esto. No, mi amado. Eso es lo que está hablando aquí.
puede internalizar esta actitud de tolerancia social y aplicarla a su propio mundo interno. Es por esa razón que usted no puede maldecir la inmoralidad privada de otros. Y ahí es que está el problema, que muchas veces nosotros hacemos esto. Maldecimos la inmoralidad privada de otros si eres tolerante con ellas en tu propia vida. Es que hay un dilema muy importante y los seres humanos no tienen esa fuerza para solucionar este dilema. No podemos permitirle a la sociedad entrometerse en las vidas privadas de la gente, ya que eso generaría una sociedad basada en la sospecha y el espionaje. Esto destruiría la armonía social y el amor al prójimo. Sin embargo, dada la debilidad del ser humano individual, no podemos evitar la generación de un doble estándar moral cuando enseñamos tolerancia. La Torá ofrece una solución al problema y está revelado aquí. No puedes maldecir la inmoralidad privada de otros si eres totalmente tolerante con tu propia vida. Tú no puedes señalar a alguien que ha fallado. Por eso que yo no juzgo a nadie. Por eso a mí no me parece nada de nadie. Yo cuando alguien me dice algo en relación a otro, yo digo, no, está bien, todo está bien. ¿Y qué opinión te merece? Yo digo, no tengo opinión. Ya que Dios le dio el poder de emitir bendiciones y maldiciones solo al clan Israel. Mientras el pueblo judío tenga claro qué está bien y qué está mal, y cada judío mantenga esta distinción en su vida privada, que es lo que está hablando, la bendición y la maldición se mantendrán claramente separadas, porque eso es lo que quería Dios, que el pueblo mirara parado delante de esas dos montañas, que viera la diferencia de las dos cosas, que tuvieran una imagen visible de lo que significaba en sus vidas las bendiciones y las maldiciones, significados en el monte Gerizim y el monte Ebal, que claramente están separados. Cuando observamos la distinción geográfica de las montañas es tal que son claramente separables una de la otra. Yo voy a hablar siempre de esto. Uno de los principios más importantes que Dios utiliza en su palabra es la separación. La distinción geográfica entonces son importantes. La localidad, la jurisdicción de las cosas son importantes en la Biblia. Es por esa razón que las bendiciones de Dios que fluyen por medio del clan Israel, por la comunidad, le llegan al individuo que las merece en la forma de afluentes que se desprenden de los ríos para irrigar los campos circundantes, mientras que quienes no son merecedores son maldecidos y cortados del flujo celestial, del flujo general. Pero si se genera confusión, permítame terminar aquí, en los judíos y individuales, escúcheme, confusión, y comienzan a mantener un doble estándar entre la moralidad pública y la privada, la clara distinción entre las bendiciones y las maldiciones desaparece. Es por esa razón que la simbología de las montañas separadas deja de ser una correcta representación de la brecha entre lo que es del quien es bendecido en el corazón individual y lo que es maldecido. En ese caso, mis amados, mis amadas, la bendición y la maldición se entremezclan. Nuestra tolerancia a nuestras propias debilidades no se exponen ante la maldición de Dios que fue generada también por las debilidades del resto. Todos entonces nos veríamos afectados por el cáncer moral del otro. Escúchelo, esto es importante. Y el telar comunal del clan Israel se debilita y se destruye. Yo espero que este momento le haya a usted traído convicción, que el Eterno bendiga sus almas, que nos ayude, mis amados, a tener separados la bendición y la maldición en nuestras vidas. Tiene que tener conciencia hoy es el momento de separar bendición y maldición. Acuérdese,
era que vendría eso en un futuro cercano. Por eso era hoy que tenían que tener la previsión. Hoy es un llamado a la previsión de las bendiciones y las maldiciones. Tiene que ver con los pecados morales que nosotros hacemos solos. No renuncie hoy a eso. Salga de esa mentira autoimpuesta. Hoy es el momento. Así que le bendigo, mi amado. El Eterno bendiga sus almas y que le dé sabiduría y poder para poder vencer. Vencerse a uno mismo. Es diferente a la eh, fortaleza interior de Abraham. Abraham era un hombre lleno de fortaleza interior. Pida hoy fortaleza interior. Haga poderoso la voz de Dios. Y es a través del compromiso personal para que pueda entonces repercutir en lo colectivo el poder de Dios en el mundo que vivimos. Me despido de ustedes. Que tengan un gran Shabbat, mis amados. Shalom, shalom.